¿Cómo están? Se ven bien desde aquí, ¿eh? De verdad, se ven muy bien. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Reciban un saludo desde Guadalajara. La iglesia en Guadalajara siempre es un gusto. Cada que ellos saben que venimos hacia acá, nos dicen, bueno, salúdenos a todos los hermanos allá en Houston. Reciban un saludo de todos ellos. Quiero agradecer, en primer lugar, quisiera agradecerle al pastor David, a su esposa Mireya, por la confianza e invitarnos a este evento de jóvenes que tuvimos esta semana. Y por supuesto, bueno, pues hoy que se extendió la invitación para compartir con ustedes la palabra del Señor. También quiero agradecer especialmente ahora que decía el pastor David acerca de todo el esfuerzo que hizo el equipo de servidores estos días para atender el evento. La verdad es que debo felicitar a todo el equipo. Por supuesto, el pastor David es el que está a la cabeza, pero yo sé que hay muchas otras personas atrás ayudándolo, soportándolo, y la verdad es que pude ver una extraordinaria organización. Pude ver que todos muy coordinados, siempre muy dispuestos a servir y a que todo salga bien para el Señor. Así que gracias, muchas felicidades a todos. Y también quiero agradecer abiertamente a toda la iglesia por sus oraciones en este tiempo, por un servidor, por mis hijos. Gracias, de verdad, ha sido un tiempo en el cual el Señor nos ha estado mostrando su amor a través de tantos amigos y hermanos como ustedes, que aunque estén a la distancia, están al tanto de lo que pasa con la familia. Y pues muchas gracias a todos ustedes por sus oraciones. Gracias por recibirnos así tan calurosamente siempre que venimos. El amor del Señor lo puedo ver en cada uno de ustedes. Gracias. Yo quisiera iniciar con una lectura. Yo le voy a pedir que me acompañe a leer el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16. Acompáñeme a leer este texto que está aquí en el versículo 13, y posteriormente le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración para pedir la dirección de parte de Dios en este mensaje que quiero compartir hoy con ustedes. Así que Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 13, dice así: Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros Jeremías o algún otro de los profetas. Les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te doy gracias esta mañana. Gracias porque estás en este lugar, Señor. Es mejor estar un día en tus atrios, dice tu palabra, que 1000 fuera de ellos. Y hoy nos podemos gozar en este lugar, nos podemos gozar en tu presencia, nos podemos gozar delante de ti. Y hoy, Señor, queremos regocijarnos también en tu palabra. Queremos disfrutar de lo que has dejado escrito, Señor, para nosotros, tus hijos, quienes deseamos constantemente hacer tu voluntad. Deseamos constantemente obedecer tu palabra, Señor. Ayúdame, por favor, a exponer tu palabra tal y como tú quieres, Señor, que sea revelada a tu pueblo. Y ayuda, Señor, a mis hermanos, Padre, a que en sus corazones caiga esta semilla, esta buena semilla, y que sus corazones sean una buena tierra para que dé fruto muy rápido. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para ti, ¿quién es Jesús? Ese es el título que le he puesto al mensaje del día de hoy, extraído justamente de esta conversación que tuvo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Es una
pregunta muy interesante que el Señor le hace justamente a ellos. Entonces Jesús hace dos preguntas. Vale la pena que tomemos en cuenta que el Señor hizo dos preguntas a sus discípulos que tienen que ver con lo mismo, pero con un enfoque diferente. Un enfoque diferente. Y cuando vemos que el Señor hace preguntas a sus discípulos, bueno, pues quiere decir que está escudriñando sus corazones. Cuando el Señor nos pregunta algo, nos hace una pregunta, el Señor quiere conocer lo que hay en nuestro corazón, quiere conocer lo que sale de nuestra boca directamente desde nuestro corazón. Entonces, la primera pregunta que les hace a sus discípulos dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Le está pidiendo a sus discípulos que le retroalimenten de lo que han escuchado en las calles en donde constantemente andaba el Señor. Miren, el Señor Jesús en muchas ocasiones demostró conocer los pensamientos de las personas. Muchas veces lo demostró, lo dejó registrado la Biblia, que el Señor decía constantemente, y el Señor conocía sus intenciones, el Señor conocía lo que pensaban y siempre se adelantaba a ellos cuando el Señor conocía esto. Entonces, esta pregunta no quiere decir que el Señor no supiera lo que la gente decía de quién era el Hijo del Hombre. O sea, sin duda Él sabía. Entonces, ¿por qué preguntaría a los discípulos sobre la opinión de la gente? Si Él sabe todo. Pero miren, sin duda, pensando en la siguiente pregunta que iba a hacer, sin duda que debería de haber una gran diferencia entre lo que opinaba la gente de Él y lo que opinan sus discípulos de Él. Era como ponerlos a prueba. ¿Quiénes dicen? La gente, ¿quién dice que soy yo? Entonces, esperaba encontrar una gran diferencia en lo que opinan las personas que no le conocen, lo que opinan las personas que están alejados de Él, que no se relacionan con Él, comparado a lo que opinaban sus discípulos, que lo conocen, que están con Él y que se relacionan. Entonces, esa opinión era muy importante para el Señor Jesucristo, saber el contraste y hacer, claro que el Señor sabía el contraste de las respuestas de ambos, pero quería hacerles ver a ellos la importancia de saber quién es Él, a diferencia de lo que el mundo dice que es Él. Al evaluar las respuestas de los discípulos, nos podemos dar cuenta que las opiniones de la gente eran muy diversas. Opinaban muchas cosas. Unos decían que era Juan, otros decían que era Elías, que era alguno de los profetas, en fin. Sin duda, por ejemplo, cuando dicen, bueno, algunos dicen que eres Juan. Todos aquellos que opinaban que el Señor era Juan el Bautista, seguramente estaban influenciados por lo que Herodes había dicho en alguna ocasión, que él pensaba que era Juan, dado que Herodes era quien había matado a Juan. Entonces tenía ese temor. Ay, resucitó Juan y viene ahora temiendo justamente lo que podría hacer, ¿no? Entonces, después dijeron, pues es Elías, conociendo justamente que por ahí había una profecía que tenía que ver con que el Señor mandaría a Elías antes de los últimos tiempos. En fin, una diversidad de situaciones en las que podría decirse que la gente pensaba que era Él. Inclusive la gente no sabía quién era él exactamente. En alguna ocasión los judíos se le acercaron al Señor y le dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? ¿Cuándo nos dirás abiertamente quién eres? O sea, ¿tú quién eres? Esto está registrado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, si me acompaña. Juan 10, 22 dice que
Se celebraba entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Entonces los rodearon los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. O sea, sí estaban ellos, estaban dudosos, querían saber, ¿será o no será? Vemos que hace milagros, vemos que hace maravillas, vemos que Dios está con él. Algunas ocasiones dijeron, bueno, porque si no estuviera Dios con él no podría hacer estas cosas. Pero chocaba en su mente si él podría ser Cristo, el Cristo o no, porque lo que ellos tenían en su mente del Cristo que esperaban era completamente diferente al Cristo que tenían enfrente de ellos. Entonces la duda surgía: ¿será o no será? Dinos tú si eres, dínoslo abiertamente. Jesús les contestó: se lo he dicho y no creen. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Versículo 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos del Padre. Yo y el Padre uno somos. Vean la declaración que hace el Señor, como contestándoles quién es Él. Yo y el Padre uno somos. Los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Los judíos le están preguntando: dinos quién eres, dinos abiertamente quién eres. Cuando el Señor les dice: mi Padre y yo uno somos, ellos empezaron a querer tomar piedras para apedrearle. Y entonces les dice, los judíos volvieron a tomar piedras, dice el 31, para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras les he mostrado de parte del Padre. ¿Por cuál de estas obras me apedrean? Los judíos le respondieron: no te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. La respuesta de los judíos nos hace ver que les quedó claro que Jesús les dijo que era Dios. Les dijo que Él era Dios. No lo aceptaron, pero la respuesta fue clara: Jesús es Dios. Les dijo: mi Padre y yo somos uno. No les gustó que blasfemara. Cuando le dice yo y el Padre somos uno, dice, esta afirmación no significa solamente el Padre y yo estamos de acuerdo. No, significa el Padre y yo somos lo mismo. El Padre y yo somos lo mismo. El Padre y yo somos Dios. Jesús revelándose a ellos que Él era Dios. Entonces los judíos quisieron tomar piedras para apedrearlo, para matarlo. Los judíos querían creer solo lo que ellos tenían en mente del Mesías. No aceptaban que a quien tenían enfrente era el Mesías, porque ellos se habían formado una idea de lo que querían que fuera su Mesías. Lo que querían era lo que necesitaban ellos según la carne. Ellos esperaban un Mesías guerrero. Esperaban un Mesías que les diera la libertad de la opresión del Imperio Romano. Esperaban un Mesías como David, que le había cortado la cabeza a Goliat. O esperaban un Mesías como Moisés, que había sido quien tomó el liderazgo y sacó al pueblo de Egipto. Y entonces lo que veían ahí enfrente no cuadraba con lo que en sus mentes estaba sobre un Mesías, sobre el Hijo de Dios. Enfrente de ellos tenían a un hombre que ofrecía, sí, libertad,
pero no la libertad que ellos esperaban. Enfrente de ellos tenían a un hombre con una estrategia de guerra que no coincidía con lo que ellos esperaban que viniera este guerrero. Habían escuchado constantemente al Señor decir: ama a tus enemigos. Esta era la estrategia de este Mesías, el cual ellos no lo podrían aceptar. Ama a tus enemigos. Pues, ¿cómo voy a amar a estos romanos que me están oprimiendo? ¿Quiénes eran sus enemigos en ese momento? Los romanos, el Imperio Romano. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Los explotaba, les cobraba altos impuestos, se burlaba de ellos, en fin, estaban en contubernio con sus líderes espirituales, entre comillas. Entonces el pueblo odiaba a los romanos. ¿Cómo puede ser este Mesías el que me dice: ama a tus enemigos? No es posible. ¿Cómo puede ser que este Mesías me diga: ora por los que te persiguen? ¿Saben cuántos de ellos estaban huyendo constantemente del Imperio Romano por haber violado alguna de las leyes romanas? Muchos de ellos se tenían que esconder. Y entonces le está diciendo este Mesías, el gran Mesías, aquel que dijo: el Padre y yo uno somos, le dice: ora por los que te persiguen. Les reventaba la cabeza. No era el Mesías que ellos esperaban. ¿Cómo podría ser que la estrategia de guerra de este Mesías fuera: perdona a los que te ofenden? O sea, no hay manera de creer que este es el Mesías que viene a rescatarme, a darme la libertad. O que dijera a este Mesías: pon tu mejilla una vez que te han dado en la otra. Difícil, ¿no? Bueno, este es el Dios que viene a darnos una libertad completamente diferente, una libertad de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿Qué tipo de guerrero es este? Ellos podrían aceptar que Jesús fuera un profeta, ¿sí? Porque veían lo que hacía. Ellos podían aceptar que Jesús fuera un buen hombre desde el punto de vista moral. Por eso unos decían: ¿es Juan? Otros decían: ¿es Elías? ¿O es cualquier otro profeta? ¿Jeremías? O sea, lo aceptaban, pero que fuera el Mesías que esperaban, no lo aceptaban. Pero hay una característica muy importante de ellos: ellos no le conocían. Ellos no le conocían, y es por eso que todo mundo pensaba cosas completamente diferentes de lo que realmente Él era. Pero la verdad es que en la actualidad el mundo también tiene diferentes conceptos de lo que Jesús es hoy. En nuestros tiempos exactamente pasa igual. Tan diversas opiniones hay de quién es Jesús en el mundo, como diferentes formas de pensamiento filosófico, de pensamiento religioso. En fin, todo el mundo piensa diferente acerca de Jesús. Es más, nosotros mismos, antes de conocer a Jesús, ¿quién pensábamos que era Jesús? Pues, aunque nos enseñaron que Jesús era el Hijo de Dios, nos enseñaron que había sido crucificado, pero ¿por qué había sido crucificado? Pues no sé. En la casa de mi abuelita tenía una imagen que me daba miedo cuando yo iba, que era niño. Y ahora, creo que se llamaba la Piedad o algo así se llamaba. En ese cuadro solamente se veía en la cruz de Cristo sus pies sangrando, y María, su madre, llorando a sus pies. Pero era tan real aquel cuadro que estaba en la casa de mi abuelita que lejos de inspirarme algo espiritual o a creer en el sacrificio, que realmente es lo que estaba representado ahí, pues a mí como niño me daba miedo. ¿Por qué? Porque nunca realmente me habían enseñado que Jesús sí estaba ahí representado en esa imagen, sangrando, su madre muriendo, llorando, pero no sabía el contexto de la historia.
no sabía que efectivamente había sido crucificado por mí, por mis pecados. O algunos de ustedes le enseñaron todo esto y aún que nos llevaban a la iglesia de niños. No, en absoluto. Entonces, antes de ser cristianos, la mayoría de nosotros decíamos creer en Jesús. Pero ¿cómo era nuestra fe en Jesús? Una fe sin fundamentos, una fe sin amor a Jesús. ¿Quién era Jesús para nosotros entonces? No sé qué era para mí Jesús en aquel entonces. ¿Qué era para usted? ¿Se acuerda? Era solamente una religión. Era solamente una religión que además, una religión con muy poco valor espiritual, la verdad. Con muy poco valor espiritual, porque no era que deseara conocerlo. Los domingos pues íbamos y ahí estaba, ya quería que se acabara porque estaba aquello súper aburrido, no me llenaba, no me alimentaba, nada. O a usted sí. Ese era el Jesús que conocíamos. Había diferentes opiniones, inclusive de quién era Jesús, pero por lo menos para mí esa era una religión que no tenía ningún valor espiritual, porque inclusive pues hay muchas otras religiones que muestran mayor piedad, por ejemplo, por el pobre, por el necesitado, y por la sanidad interior, por la espiritualidad. Y yo no lo encontraba, decía creer en Jesús, pero la verdad es que no era cierto que creía en Jesús. Así estaban todos estos a los cuales decían quién era Jesús, quién pensaban que era Jesús, pero en realidad querían que fuera otro, querían que fuera completamente diferentes. Ante esa primera pregunta y que contestan ellos, ¿quién dice la gente que es Jesús? Ahora el Señor les pide a sus discípulos su opinión. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? A ver, díganme. Bueno, Pedro, en representación de todos los discípulos que estaban ahí, respondió rápido. Respondió Simón Pedro en el versículo 16 y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E inmediatamente el Señor reconoce que su respuesta efectivamente es la correcta y le dice, pues sí, efectivamente, y eres bienaventurado, Pedro, porque esto no te lo reveló nadie más que el Espíritu Santo es quien te lo ha revelado. Ahora, ¿cómo es que el Señor, que el Espíritu Santo le reveló a Pedro en ese momento? Todos conocemos cómo era Pedro en ese entonces. Sí, muy entregado, muy apasionado por las cosas de Dios, pero su carácter todavía no era necesariamente el más espiritual de todos los discípulos. Era el más arrojado, era el más echado para adelante, pero no era el más espiritual. ¿O sí? Y el Señor le dice: te lo reveló mi Padre, te lo reveló el Espíritu Santo. ¿En qué momento? En ese momento le cayó la revelación a su mente, a su corazón, y dijo: eres el Cristo. ¿O en qué momento fue? Bueno, yo quiero pensar que los discípulos, a diferencia de la gente, andaban con Jesús, conocían a Jesús, todos los días escuchaban a Jesús, todos los días caminaban con Jesús por todos lados, escuchaban sus palabras, veían sus señales, recibían su amor. Imagínense Juan recostándose en su pecho, el mismo Pedro siguiéndolo atrás de él, haciéndole preguntas, queriendo estar. O sea, hay una relación. A lo que voy con esto, donde los quiero llevar, es que hay una relación entre los discípulos y Jesús, a diferencia de lo que los judíos decían, pensaban y vivían. No había absolutamente ninguna relación. Cuando tenemos relación con Jesús, cuando tenemos una unión con Jesús, es entonces cuando
Padre, cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos revela su palabra, nos revela su voluntad, nos revela quién es Él. Y entonces empezamos a ver quién es Él en nuestras vidas. La respuesta fue correcta desde el punto de vista teológico, ¿sí? El Cristo. Desde el punto de vista histórico de lo que decían los profetas que vendría, fue la respuesta correcta. El Señor le reconoce a Pedro, efectivamente, es el Espíritu Santo, es Dios mismo quien te lo ha revelado. Pero entonces, obligadamente ahora tendríamos que nosotros, desde aquí ahora, cambiemos el sentido de la pregunta. El Señor primero le hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ya contestan, el Señor mismo cambia el sentido de la pregunta y les dice: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Es responsabilidad nuestra ahora cambiar el sentido y preguntarnos a nosotros mismos: ¿quién decimos nosotros que es Jesús? Piensa, reflexiona. Y esta pregunta no es para poner a prueba nuestro conocimiento bíblico. No es para eso. No es un examen. A ver, hermanos, ¿en dónde está la profecía? ¿En donde dice el Señor? A ver, no es para eso. No se trata de definir la identidad de Jesús desde el punto de vista teológico, histórico, no, en absoluto. Es una pregunta que debemos contestar con base en cómo hemos vivido nuestra relación con Jesús. Y no me la tiene que contestar, contestémosla hacia nosotros mismos, hacia nuestra conciencia, hacia nuestra alma. Hablémonos a nosotros mismos, cuestionémonos a nosotros mismos: ¿quién es Jesús para mí? ¿Es Jesús solamente alguien a quien acudo cuando necesito? ¿Es Jesús alguien a quien yo sé que me puede ayudar? ¿Quién es Jesús? La respuesta a esta pregunta debe descubrirnos a nosotros mismos. Debe descubrirnos el tipo de vida cristiana que llevamos. Esa es la respuesta. Una autoevaluación. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Hasta dónde me he relacionado con Jesús? ¿Hasta dónde el Padre me ha revelado quién es Jesús? Así como se lo reveló a Pedro. ¿Hasta dónde? Porque a ellos se les reveló, a él se les reveló. Estaba con Jesús, estaba a los pies de Jesús, constantemente interactuaba con Jesús. Nuestra forma de vivir, fíjense hermanos, nuestra forma de vivir indica el tipo de relación que llevamos con Jesús. Fácil. Todos los días le gritamos al mundo con nuestros actos, con nuestras decisiones, en donde estamos, con lo que hacemos, con lo que pensamos. Gritamos: ¿quién es Jesús para mí? Todos los días. Aunque no lo queramos. Digo, todo aquel que se dice cristiano, por supuesto. Y que la gente sabe que soy cristiano. Yo esperaría que todo tu entorno sepa que eres cristiano, que soy cristiano. ¿Sí me van siguiendo? Donde trabajamos, nuestra familia. Probablemente cuando recién iniciamos en el camino del Señor, en donde todavía somos temerosos de muchas cosas que no conocemos, pero estamos enamorados del Señor, frecuentemente nos limitamos en nuestro testimonio. Y no me refiero a testimonio de pararme a hablar de Jesús, no, mi testimonio de vida en cuanto a decisiones que tomamos. Todos en el mundo teníamos nuestro compadre con el que nos íbamos de parranda. Y la primera prueba de la fe viene cuando el compadre nuevamente viene y nos dice: compadre, fin de semana, ¿nos echamos unas Miller o qué? ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir ahí? Ay, compadre, fíjate que hoy no tengo tiempo. Porque, tu conciencia te dice: no, eso está mal. Correctamente sé que está mal y no lo quiero hacer,
O sea, de una manera correcta decido no hacerlo. Pero la forma es la correcta, es decir, le grito al mundo con mi decisión. ¿Sabes qué, compadre? Ya dejé de tomar. Y puedo solamente quedarme ahí. ¿Sabes qué, compadre? Ya dejé de tomar. Ándale, compadre, y te va a insistir. ¿A poco no son bien latosos los compadres con los que nos emborrachábamos? Órale, compadre, pero ¿por qué? Y esto y lo otro. No, compadre, ya no tomo. Ay, ¿a poco ya no tomas? No, ya no. ¿Por qué? No, hace mucho daño. Mira la panzota que tengo. Y el paso decisivo de testificar es decir, ¿sabes qué? Le entregué mi vida a Cristo. Y dar eso es bien difícil. ¿Sí o no? Es bien difícil porque traemos mucha cola que nos pisen. Se dice en México, ¿no? O sea, hay tantas cosas que hice con este compadre de barbaridades que lo primero que dice, ay, sí, compadre, no crees. ¿Tú dejaste ¿te hiciste cristiano? Aleluya. ¿Tú? No. Pues sí. O sea, pues parece imposible. Pero para Dios no hay imposible. ¿Sí? Decir eso es decirle al mundo, ¿quién es Jesús para mí? El Dios de lo imposible. Pero ese paso es difícil. Hermanos, cuando damos ese paso, los demás son más fáciles. En el trabajo, a la hora de tomar decisiones sobre hacer lo correcto o lo que me conviene. Todos los días se nos presentan oportunidades de hacer algo que me conviene, algo que me beneficie, aunque no sea lo correcto. Ahora, abstenernos de hacerlo está bien, está bien, pero cuando la oportunidad se presenta de decirle al mundo, ¿quién es Jesús para mí? No debemos de desaprovecharla. Porque entonces tenemos frente a nosotros a una persona que puede alcanzar la salvación, o que por lo menos la puede conocer, que por lo menos se la voy a presentar. Es entonces, todos salimos a trabajar todos los días. Nos encontramos con clientes, con proveedores, con familiares, ¿con quién? Con autoridades, con, no sé, infinidad, con nuestros hijos, todo. Esta es la gran oportunidad que tenemos de decir, ¿quién es Jesús para mí? Todos los días. Para decírselo a Dios, es una afirmación de nosotros hacia Dios, pero además es un testimonio de nosotros hacia el mundo, hacia aquellos que no creen en Jesús. ¿Quién es Jesús? Mi Salvador, mi Señor, mi Rey. Para ti, ahora, como discípulo de Jesús, ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Levanten su mano, los discípulos de Jesús. Hermanos, si venimos aquí los domingos es porque queremos ser discípulos, es porque nos interesa ser discípulos. Si alguien tiene una motivación diferente, está equivocado. O sea, es necesario ser discípulo, es necesario formar parte de los discípulos de Jesús. No solo porque podríamos estar como espectadores, porque pues está padre aquí la onda, el ambiente está muy bien, la música me gusta, los hermanos son muy buena onda, el pastor predica muy bien, todo. Y entonces por eso vengo. Pero cuando estoy dispuesto a ser discípulo, la óptica que tenemos de venir aquí es totalmente diferente. Totalmente diferente, porque entonces la actitud de nuestro corazón cambia. ¿Cambia en qué sentido? Cambia en el sentido de que yo sé que me voy a sentar ahí, vengo a ser instruido, vengo a ser corregido, ¿sí? Vengo a ser quizá disciplinado si fuera necesario. O sea, ¿por qué? Porque soy discípulo. O sea, si no acepto estas condiciones de estar aquí, entonces no me interesa ser discípulo.
Ok, los que no les interesa ser discípulos, que fueron los primeros que le dijo, ¿y quién dice la gente que yo soy? Van a tener una opinión de Jesús tan variada como se nos acomode a nuestra carne. ¿Quién es Jesús? Pues murió por los pecados de la humanidad. Murió por mis pecados. Es mi maestro. Sí me van siguiendo en el sentido de la diferencia entre lo que piensan los discípulos de quién es Jesús y lo que piensan todos aquellos que podrían tener conocimiento de que por ahí anda Jesús. Sí, por ahí anda. Y saben que existe, saben que está, pero para ellos en lo personal, Jesús no es el Cristo. Jesús no es el Mesías. Puede ser cualquier otra cosa menos su Salvador. El profeta, un buen hombre, un hombre que tiene principios morales que vale la pena enseñarlos a nuestros hijos. Todo eso es cierto, pero eso no es lo que Jesús quiere ser para nosotros. Jesús quiere ser nuestro maestro, quiere ser nuestro Cristo, quiere ser nuestro Salvador. Ustedes, hermanos, nosotros que estamos aquí, tenemos ahora mucho más información sobre Jesús que lo que tiene el mundo. Ahora sabemos, porque estamos aquí. Tan solo por estar aquí, la información que tenemos sobre Jesús es totalmente diferente y es suficiente como para tomar una decisión de quién queremos que Jesús sea para nosotros. ¿Quién es Jesús para mí? Quienes saben de Cristo más que el común de las personas deberían ser consecuentes con ese conocimiento. De nada nos sirve saber mucho y hacer poco. Debemos ser consecuentes. Comemos, nos alimentamos, nos fortalecemos y esa energía que nuestro cuerpo tiene cuando comemos la aprovechamos en beneficio de la familia, de nosotros. Es conveniente que cada uno de nosotros nos hagamos a nosotros mismos constantemente esta pregunta: ¿quién es Jesús para mí? ¿Cómo voy por la vida? Deja tú por el mundo. ¿Cómo voy por la vida diciendo quién es Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? ¿Y cómo lo confirmo? Con mi conducta, con mis decisiones. El estado espiritual de una persona depende de sus convicciones acerca de Jesús. Sí, el estado espiritual de una persona, mi estado espiritual depende de cuál es mi convicción con respecto a Jesús para mí. ¿Quién es Él para mí? Es por eso que mi estado es que nací de nuevo, que tengo una vida nueva. Mi estado espiritual es vivo en Cristo. Ese es mi nuevo estado espiritual. ¿Por qué? Porque mi convicción es que Él es el Hijo de Dios, y no solamente es el Hijo de Dios, sino que vino a este mundo y pagó por mis faltas, pagó por mis pecados. Entonces, no podemos permanecer aislados de esa convicción. No puedo ir por el mundo viviendo como si yo no creyera eso. Si yo creo eso, tengo que ser consecuente. Lo que hago, lo que vivo, lo que digo, lo que confiesa con mi boca, cómo trato a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, en fin, todo lo que hay alrededor de nuestra vida. Entonces, cuando hemos alcanzado esa convicción y somos capaces de que el mundo vea en nosotros quién es Jesús, entonces estamos listos para dar el siguiente paso en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de relación con Dios. Jesús mismo en diferentes ocasiones
se reveló de diferentes formas diciendo quién era Él. Quien no ha llegado a la convicción, fíjese, quien no ha llegado a la convicción de quién es para mí Jesús como mi Salvador, quien no ha dado ese paso, no es capaz de entender cuando Jesús dijo, es que yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Para la gente afuera, eso no tiene sentido, no tiene valor, no tiene convicción en mi vida. ¿Qué representa eso? No tiene sentido para la gente saber que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy, presentándose Jesús de diferentes formas. ¿Para quién es luz del mundo? ¿Para quién es luz del mundo? O sea, y luego Él nos dice que vosotros también somos luz, porque lo tenemos a Él. Nosotros sabemos que Él es luz del mundo porque justamente nos sacó de las tinieblas. Pero el mundo no sabe que está en tinieblas. Entonces, ¿cómo va a saber que Jesús es la luz del mundo? No hay forma, no hay manera de que puedan tener esa convicción. Ellos están en tinieblas, aman las tinieblas y quieren seguir en las tinieblas. Mientras que nosotros aborrecemos las tinieblas, sabemos que estuvimos en las tinieblas, que de las tinieblas nos sacó y ahora vivimos en la luz que es Él. Pero si no tuvimos la convicción anterior de decir, Jesús es esto para mí, eso no lo vamos a creer, eso no lo vamos a vivir. Y entonces, ¿saben una cosa? Cuando tenemos esta convicción tan fuerte, odiamos las tinieblas y no deseamos nunca más ir allá, aunque la tentación sea tan grande, tan fuerte y todos los días se presente delante de nosotros esa tentación. Odiamos las tinieblas porque Él es luz. Entonces yo digo, para mí, Cristo es la luz. O cuando Él dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, y siempre se me vienen sus palabras de cuando dijo, es que cuando yo tengo las 100 ovejas y una se me sale del redil, dejo por un momento las 99 y voy y traigo a aquella oveja que se perdió, y entonces yo la tomo conmigo, la amo. ¿Quién puede comprender el nivel de amor que hay en esta comparación que Jesús hace? Solo aquel que lo reconoce como su pastor. Solo aquel que en algún momento ha estado en una aflicción, en una prueba, en una situación tan difícil que nada ni nadie te puede consolar, pero Él es tu pastor. ¿Sí? Solo, ¿quién es capaz de decir, Él es mi pastor? Él es mi buen pastor. Solo aquel que tiene la verdadera convicción, que conoce a Jesús, aquel que se ha relacionado constantemente con Él. Y es entonces, hermanos, cuando el Espíritu Santo nos revela, como le reveló a Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cuando es el Espíritu Santo quien revela eso a nosotros, cada vez amamos más. Porque nadie nos lo dijo Dios mismo. ¿Cómo? Cuando viví en medio de la prueba, su amor. Es totalmente diferente. Cuando lo viví y que estuvo Él ahí. Digo, este es mi pastor. Él es mi pastor. Él es el buen pastor. Y sin duda, cuando el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. Miren, eso me da a mí toda la esperanza y toda la seguridad de que no hay nada en este mundo que me pueda apartar del amor de Dios. Nada. Porque Él venció a la muerte. Él resucitó. Él regresó de la muerte después de haber pagado. ¿Quién en el mundo cree esto? Sabe que pasó y sabe que la religión dice eso. Es muy diferente a que el Espíritu Santo me lo haya revelado, te lo haya revelado a ti, y entonces se hace contigo, se hace uno contigo. No puede, cuando es el Espíritu Santo quien nos ha revelado eso,
no puedes despojártelo. No puedes hacerlo a un lado para ir a vivir una vida como la de antes. No se puede porque es tan incómodo. Sentimos tanta culpa, sentimos tanta remordimiento, o sea, todas las emociones vienen. Pero realmente cuando viene el verdadero arrepentimiento, aquel que da fruto, un arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra que debemos de dar, entonces nuestra relación con Dios está restaurada completamente y vivimos de la mano de nuestro Dios. Y es entonces cuando la revelación de Él se hará cada vez más y más y más. Cuando el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿qué sentido tiene eso para la gente que no conoce a Jesús? Ninguno. Para nosotros sí, porque sé que no estoy perdido, sé que voy a la vida, sé que estoy en la verdad. Eso solamente lo revela el Espíritu Santo. Y uno más, cuando dice, yo soy la vid verdadera. Cuando el Señor se comparó con la vid y estaba invitando a sus oyentes a que no nos separáramos de Él. O sea, separados de mí, nada podéis hacer. O sea, separados de Dios, nada podemos hacer. Cuando la revelación de Dios es de que Él es la vid y yo soy el pámpano, que si me separo de Él no puedo dar fruto. Y no solamente eso, que si no doy fruto, si no doy el fruto, seré echado fuera, dice. Eso, aquello que no da fruto es arrancado. O sea, porque hemos sido llamados a dar fruto. Todos hemos sido llamados a dar fruto. Entonces, cuando conocemos esto, podemos recibir de parte de Dios, cada vez más y más revelación. El apóstol Pablo escribió a los filipenses que una vez que fuéramos nosotros, que hemos sido salvos, debemos de estar constantemente trabajando en nuestra nueva condición de vida. Eso es una realidad. Una vez que alcanzamos la salvación, una vez que alcanzamos esta convicción, una vez que somos uno con Jesús, pues no es ya, eso fue todo. No. Ahora, lo que dice el apóstol Pablo es que tenemos que trabajar en esa nueva condición de vida. Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, dice, de modo que, amados míos, así como han obedecido siempre, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Hay mucho debate en este versículo que si lo que está diciendo Pablo es que hagamos algo por nuestra salvación. No está diciendo eso. Pablo no está diciendo que tenemos que hacer algo por nuestra salvación. Dice que nos ocupemos en aquella salvación que hoy tenemos. Que trabajemos en ella. De hecho, la versión Nueva Traducción Viviente dice, esfuércense, vean cómo dice esta versión, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Ven el sentido completamente diferente? O sea, cuando dice ocúpense en su salvación, no es hagan algo para salvarse, o para mantenerla, no, o sea, dice ocúpate en tu nueva condición de vida. Haz algo por mantenerte en esta nueva condición de vida que ahora tenemos. Esfuérzate por demostrar los resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Así dice esta versión. Bastante clara, ¿no? Él hace lo que le toca y nosotros hacemos lo que debemos de hacer.
El mismo apóstol Pablo le escribe a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 10. Por tanto, de la manera que han recibido a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él. ¿Qué significa andar? Caminar. Así anden, así caminen en Él. A donde voy a trabajar, a donde voy a la escuela, a donde voy con los clientes, a donde voy al negocio, a donde voy, ando en Él. Ando en Él, siempre en Él. Toda mi vida es Él. Yo vivo con Él, estoy unido a Él y solamente Él es quien vive en mi ser, quien vive en mi corazón. Dice, anden en Él. Fíjense el versículo 7. Firmemente arraigados y sobreedificados en Él, confirmados por la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Este versículo hace referencia a que ya hemos sido enseñados y seguiremos siendo enseñados. Y hace referencia a que tenemos que andar en Él todos los días, pero en el versículo 7 hace mucho énfasis en que sea firmemente. ¿Por qué dirá firmemente? Arraigados, porque no va a ser fácil, ¿sí? O sea, no es fácil porque somos nosotros contra el mundo, somos nosotros contra la corriente. O sea, es ahora tu convicción contra la convicción de 10 que están ahí en tu trabajo, abrumando. O la familia, bueno, muchas veces es la familia, ni siquiera es el trabajo. ¿Cuántos de ustedes son los únicos cristianos de toda su familia? Así de que mis cuñados no, mis hermanos tampoco. O sea, estamos ahí, vamos a la fiesta de Navidad donde está la pachanga, todo lo que da y somos los amargados. ¿Sí o no? Y entonces, pues, uno no quiere ser el amargado. Pues, no, firmemente. Arraigados, o sea, avienta raíces. Que los vientos, ahora con el huracán por donde pasaba veía árboles que sacaron desde sus raíces, se salió con todo y raíz. Dios mío, así estuvo el viento de fuerte. Bueno, no me sorprende, de verdad, no me sorprende ver a lo mejor casas que el techo se le voló, porque yo sé cómo las hacen. Pero el árbol lo sacó con todo y raíz. Sí, la raíz probablemente no era tan fuerte como se esperaba. Por eso muchachos les iba a decir. Por eso muchachos, por eso hermanos, la insistencia de hace un momento en que hay una gran diferencia entre ser discípulo y no ser discípulo. Necesitamos todos ser discípulos. La respuesta del discípulo Pedro, aún con todos sus errores, aún con los problemas de su carácter, aún con todo lo que Pedro era todavía en aquel entonces, la respuesta fue la correcta, porque era discípulo. Y los demás del mundo decían cualquier cantidad de cosas, menos la correcta. Yo los invito a todos a que sean discípulos, a que seamos discípulos del Señor. Yo quisiera cerrar pidiéndoles que si pudieran estar de pie para orar por ustedes, para pedir al Señor que hable a los corazones de todos ustedes, de todos los que estamos acá, para tomar la decisión y la firme convicción de querer ser discípulo del Señor, de querer ser su discípulo. Cierre sus ojos, por favor. Señor, yo te doy gracias, Padre, esta mañana porque me has permitido venir y traer tu palabra, Señor, tu santa palabra, que es verdad. Te doy gracias, muchas, muchas gracias, Padre. Te doy gracias por la vida de cada uno de los hermanos que hoy están aquí presentes.
Yo te pido, Señor, que tú hables a sus corazones, a cada uno de ellos, Padre, y que suplan la necesidad de cada uno de ellos en su vida espiritual. Pero más allá de cualquier necesidad que puedan tener física, que su necesidad espiritual en cuanto a la relación que cada uno de ellos tiene contigo se aclare, se afirme, se tomen de ti, Señor, y caminemos de tu mano. Habla a cada corazón, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, gracias, Señor.